Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es el doctor Nelson Fernando Hernández. Hoy voy a ser ponente de un tema que para mí, pues, es bastante importante. Realmente no vamos a descubrir nada nuevo con este tema. Sin embargo, quizás lo que vamos a hacer es un poco de reflexión hacia una especialidad que normalmente no tomamos en cuenta, sobre todo en el ámbito de la medicina general. Y cuando me refiero a la medicina general, no me refiero a la práctica en el primer nivel, sino a la práctica hospitalaria. Así que he llamado a esta conferencia ¿Por qué llamar al psiquiatra? Reflexiones sobre la psiquiatría de interconsulta y enlace. Yo creo que tal vez habrán oído hablar un poquito acerca de esto en alguna de las clases de psiquiatría, los que ya van más avanzados, los que estarán pues iniciando la carrera, pues esto les va a venir de nuevo. Sin embargo, pues vamos a hacer unas aclaraciones necesarias. En primer lugar, eh, aunque es bastante común que se le diga psiquiatría de enlace, el término correcto es psiquiatría de consulta o psiquiatría de interconsulta. ¿A qué nos referimos con la psiquiatría de consulta? En realidad, esto es una subespecialidad de la psiquiatría que formalmente hoy la conocemos como medicina psicosomática. Y esto implica el reconocimiento rápido, la evaluación y el tratamiento de problemas psiquiátricos en el entorno médico. Ahora, esta frase, pues la vamos a querer guardar bastante, ¿verdad? Que es reconocimiento rápido de los problemas psiquiátricos en el entorno médico. Y es el por qué muchas veces tenemos que llamar al psiquiatra en el contexto del hospital general. ¿Por qué el psiquiatra tiene que ser tomado en cuenta en muchos de los diagnósticos y de los tratamientos? En primer lugar, porque los médicos que trabajan en hospitales generales, o sea, hospitales donde hay medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia, por lo menos, ¿verdad? Si no es subespecialidades de esta, se enfrentan muchas veces con problemas a nivel psicológico o psiquiátrico que tienen que ver con lo afectivo, lo conductual y lo cognitivo. De aquí que hablaremos del ABC de la psiquiatría de interconsulta, ¿verdad? Siglas en inglés, Affective, Behavioral and Cognitive Problems, ABC. Ahora, todos los problemas de salud mental a nivel del hospital general se van a resumir en estas tres palabras: lo afectivo, lo conductual y lo cognitivo. Eh, el énfasis de esta área de la psiquiatría vamos a entender que son las estrategias de manejo de estos problemas del ABC que van a ser tratados tanto por el consultor en psiquiatría o el interconsultante, como solemos llamarlo nosotros, y el médico tratante. O sea que podríamos hablar de un pediatra, un internista, un cirujano o un ginecólogo. Ahora, un par de términos que nos tienen que quedar claros. ¿Es psiquiatría de interconsulta o es psiquiatría de enlace? Más o menos ya les mencionaba esto anteriormente. En primer lugar, sepan lo que el término correcto usado actualmente es el de medicina psicosomática, como subespecialidad de psiquiatría. Históricamente, la medicina psicosomática ha estado orientada en tres enfoques específicos. El primero de ellos, los efectos del estrés en el cuerpo. El segundo, los efectos que tienen los conflictos psicodinámicos en el cuerpo. Y el enfoque orgánico, que este es un enfoque un poquito más integrativo, donde la originadora de esto, que fue la psiquiatra Helen Dunbar, habla de que la psique y el soma, el cuerpo y el alma, son lo mismo, por lo tanto deben ser tratados por el médico. De aquí que la importancia del psiquiatra de interconsulta para poder dar este enfoque que es un poco más holístico para el tratamiento de cualquier enfermedad médica. Entonces, con todo esto, ¿es correcto todavía llamarle psiquiatría de enlace? En realidad, pues nosotros consideramos que es innecesario. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo psiquiatría de enlace aludía al hecho de que esta especialidad de la psiquiatría lo que trataba era de enseñar a aquellos médicos no psiquiatras habilidades psiquiátricas e interpersonales durante la interconsulta de rutina. Sin embargo, ¿qué especialidad de la medicina o subespecialidad de la medicina no hace eso cuando está interconsultando? Todas las subespecialidades lo hacen, ¿no? Meter al médico, por ejemplo, no internista, en el enfoque
del internista al no ginecólogo en el enfoque del ginecólogo. Entonces, por lo tanto, esto de psiquiatría de enlace actualmente queda obsoleto. Los dos términos correctos que podemos utilizar son psiquiatría de consulta o interconsulta o medicina psicosomática para aquellos psiquiatras que propiamente se dedican a esto y sobre todo si tienen el estudio formal en esta área de la psiquiatría. Ahora, ¿para qué nos sirve un servicio de interconsulta? Aquí es donde vamos a empezar a establecer ciertas diferencias. Quiero hacer notar que hablamos de un servicio de interconsulta psiquiátrica, no un servicio de hospitalización psiquiátrica. Es muy diferente, o sea que este servicio de interconsulta va a estar orientado definitivamente a apoyar el resto de especialidades médicas en todas aquellas situaciones donde haya un componente de salud mental en lo que ya mencionábamos, lo afectivo, lo conductual y lo cognitivo. Entonces, tres tareas importantes tiene el servicio de interconsulta psiquiátrica. En primer lugar, el cuidado del paciente, que creo yo que esto, pues en todas las especialidades de medicina, le deberíamos dar la misma prioridad. Sin embargo, es aquí donde especialmente como psiquiatras interconsultantes nos preocupamos del cuidado del paciente, más allá del tratamiento médico, sino también de su entorno, de sus familiares, de cómo está viviendo la experiencia del ingreso y cómo eso está afectando también su recuperación. En segundo lugar, el servicio de interconsulta hace una labor de enseñanza, o sea, tanto para los psiquiatras que están en entrenamiento como para los médicos no psiquiatras, es un punto, un lugar importante donde se puede enseñar un área diferente de la medicina, un espacio integrativo donde tenemos que recordar que todo lo psicológico, todo lo psiquiátrico va a afectar al área médica y todo lo médico también puede afectar al área psiquiátrica. La manera en cómo le vamos a dar ese énfasis va a ser a través de la enseñanza. Y por último también, este servicio de interconsulta nos lleva casi de manera obligatoria a hacer investigación en psiquiatría y salud mental, sobre todo orientado a los diferentes campos de la medicina. Entonces, el servicio de interconsulta no es un servicio para ingresar pacientes, sino para dar apoyo al resto de las especialidades médicas. Entonces, ¿cómo es el abordaje de las consultas psiquiátricas en el hospital general? Hago hincapié en esto, no en un hospital de psiquiatría, sino en un hospital general. ¿Verdad? En primer lugar, tenemos que recordar 4 palabras: responsabilidad, compromiso, industria y disciplina. Y vamos a entender a qué me refiero con esto en el abordaje de este tipo de pacientes. Hablemos acerca de qué pacientes son de interés para la psiquiatría de consulta o para la medicina psicosomática. Tenemos aquí una balanza entre la medicina y la psiquiatría. Y vamos a ver cómo esto se va interrelacionando. Hay 6 tipos de diagnósticos diferenciales que se hacen a nivel psiquiátrico en el hospital general. Empecemos por la columna de la derecha. Muchas veces en los servicios de medicina o cirugía vamos a tener presentaciones psiquiátricas que están relacionadas a una enfermedad médica o quirúrgica. Luego nos vamos a la columna de a la par y también tenemos la situación contraria. Tenemos pacientes psiquiátricos que van a tener manifestaciones médicas de problemas psiquiátricos o complicaciones médicas. Volvemos a la columna de la izquierda, nos va a interesar aquellas reacciones psicológicas a las diferentes enfermedades médicas, sobre todo enfermedades graves, y cómo esto se correlaciona también con la salud mental. Nos va a interesar también por el lado de la psiquiatría la comorbilidad de enfermedades médicas y enfermedades psiquiátricas y cómo estas pueden estar de alguna manera exacerbando la una a la otra o inclusive no tener ninguna relación, que hasta establecer eso es bastante importante.
La quinta categoría de diagnóstico son las complicaciones psiquiátricas de la enfermedad médica o de su tratamiento. ¿Verdad? No solo son síntomas, sino también complicaciones. Y por último, también en enfermedades psiquiátricas, nosotros podemos ver complicaciones médicas, tanto por el abordaje como el tratamiento de los pacientes. Ahora, para que entendamos un poco acerca de esta ensalada de palabras, pues les traigo uno por uno diferentes casos clínicos. Lo primero que nos referíamos eran las presentaciones psiquiátricas de condiciones médicas. Vamos a analizar un pequeño caso. Un anciano fue sometido a neurocirugía para el recorte de un aneurisma de la arteria comunicante anterior. Unos días después de la cirugía, se tornó diaforético, confuso y agitado. Estaba taquicárdico e hipertenso. Este paciente tenía un historial de alcoholismo, por lo cual el primer diagnóstico que se le hizo fue el de un delirio por abstinencia del alcohol. Hasta este punto, es algo que podemos encontrar en cualquier servicio de medicina de un hospital general. Ahora, este paciente permaneció confundido a pesar del tratamiento agresivo con benzodiazepinas. El médico tratante, sospechando una abstinencia de alcohol, pues da una terapia de sustitución con benzodiazepinas. Sin embargo, este paciente no mejora. Por el contrario, se torna febril y entonces ahí se decide realizar una punción lumbar. Y en el análisis de líquido cefalorraquídeo se consigue con los resultados de que es una infección por virus del herpes simple. Ahora, hasta que se le inicie el tratamiento con aciclovir, vemos que su sensorio se despeja completamente. Entonces, detengámonos un ratito en este caso. Presentaciones psiquiátricas de condiciones médicas. Tenemos el historial médico de este anciano con antecedentes de alcoholismo y hasta este momento parece lógico pensar que los síntomas delirantes de este paciente son puramente psiquiátricos, o sea, una abstinencia al alcohol. Sin embargo, no nos podemos casar con esa idea, ni como médicos tratantes, ni como psiquiatras. ¿Qué es lo que continúa después de esto? Aquí es donde como un equipo de trabajo, es el psiquiatra también quien va a reconocer que los síntomas neuropsiquiátricos que estamos viendo no se corresponden completamente con una abstinencia del alcohol. Por lo tanto, ya sea el psiquiatra o el tratante va a sugerir otro tipo de exámenes que en este paciente fue un estudio de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en este caso, una infección del sistema nervioso central por virus del herpes simple inició o tuvo síntomas iniciales como un delirio. Vamos al segundo caso. Complicaciones psiquiátricas de condiciones médicas o tratamientos médicos. Caso número 2. Recién diagnosticado con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, con alta carga viral, un joven sin antecedentes de enfermedad psiquiátrica comenzó el tratamiento con efavirenz, un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido. A los pocos días experimentó vívidas pesadillas, un efecto secundario conocido del efavirenz. Pero durante las siguientes semanas, las pesadillas se resolvieron, así que se continuó el tratamiento antirretroviral. Pero poco a poco este paciente se volvió más ansioso, más abatido y empezó a presentar síntomas neurovegetativos de depresión mayor. ¿Qué son estos síntomas? Pueden ser insomnio, hiporexia, pérdida de peso y también alteraciones del sensorio. Entonces, hasta este momento tenemos un paciente de infectología con un tratamiento puramente médico, que a pesar de que no tiene antecedentes psiquiátricos, está teniendo una complicación psiquiátrica debido a su tratamiento. Es bastante conocido que los antirretrovirales producen este tipo de pesadillas y producen tanto síntomas depresivos como síntomas delirantes, síntomas maníacos y síntomas ansiosos. Entonces aquí vemos que una enfermedad que es viral, crónica e incurable, cuyo tratamiento ha causado una complicación neuropsiquiátrica y nos precipitó un episodio depresivo. Entonces, ¿con qué diagnóstico nos podríamos quedar en este paciente? Tiene solamente su infección por virus de inmunodeficiencia humana o también tiene una depresión. Por supuesto, este paciente tiene una depresión y va a necesitar
que hagamos en una intervención tanto psicoterapéutica como psicofarmacológica. Todo iniciado por una condición médica y su tratamiento. Vamos al tercer caso. Las reacciones psicológicas a condiciones médicas o tratamientos médicos. Una mujer con antecedentes de preeclampsia durante su primer embarazo ingresó con hipertensión en la semana 38 de su segundo embarazo. Por supuesto, se le diagnosticó preeclampsia, pero a pesar de esto dio a luz un bebé sano. Mientras a esta paciente se le prepara para el alta y a pesar de que su obstetra le ha explicado su cuadro clínico, le aseguro que está fuera de peligro, a esta paciente le preocupa que pueda tener una crisis hipertensiva cuando llegue a la casa. Ahora, ¿qué estamos viendo en esta ocasión? Una ansiedad patológica resultante de una afección obstétrica aguda. Y aquí nos vamos a detener un poco. Si se fijan, hemos presentado pacientes ya de diferentes especialidades. Ahora, es válido pensar que esta ansiedad está originada en un episodio previo de un embarazo que se complicó y un segundo embarazo que también es complicado. Sin embargo, en la práctica del día a día vemos muchas situaciones clínicas. Hemos visto pacientes también con cuadros similares que lo que están presentando es una hiponatremia posterior al embarazo y esto les está causando una gran sensación de ansiedad. Y también pacientes que están teniendo una hemorragia obstétrica posterior al parto y en realidad estos síntomas de ansiedad son relacionados a la hemorragia obstétrica. Entonces, poco a poco vamos viendo que esto se va volviendo más complejo. ¿Y cómo podemos hacer este análisis de diferenciar lo que es psiquiátrico de lo que es médico? Pues entre el médico tratante y el psiquiatra de consulta. Vamos al cuarto caso, presentaciones médicas de afecciones psiquiátricas. En este caso, una joven estudiante que se graduó de otro país, después de vivir varios años afuera, ingresa al servicio de la emergencia por tener un dolor abdominal persistente. Este dolor abdominal sabemos que está provocado debido a que esta paciente se induce vómitos. Por supuesto, presenta complicaciones médicas relacionadas al vómito, como debilidad generalizada, y al hacer los exámenes de laboratorio encontramos niveles bajos de potasio sérico. Entonces, al hacer la interconsulta con psiquiatría, sucede algo bastante interesante. Hacía un tiempo que a esta paciente se le había diagnosticado una bulimia nerviosa. Estoy seguro que la mayoría sospechó eso hasta este momento. Sin embargo, el psiquiatra de interconsulta, luego de hacer una revisión exhaustiva y de un examen mental, no encontró evidencia verdadera de este trastorno, ya que no habían motivaciones relacionadas a la pérdida de peso o al control de peso. En cambio, el diagnóstico fue un trastorno de conversión, porque el síntoma psicológico original era el dolor abdominal crónico como un síntoma conversivo de angustia psicológica, que en este caso, psicodinámicamente tenía una relación respecto a la angustia que le había causado a esta paciente el dejar a su familia para poder estudiar en el extranjero. Entonces, ¿qué diagnóstico tuvo al final esta paciente? Un trastorno de conversión que se presenta como un dolor abdominal persistente. Entonces, vemos una presentación médica en una afección psiquiátrica y que inclusive como psiquiatra de interconsulta nos toca todavía clarificar el diagnóstico. Tenemos el caso número 5, complicaciones médicas de afecciones o tratamientos psiquiátricos. En este caso, y puede ser quizás uno de los casos más comunes que vamos a ver no solo en el Hospital General, sino también en el primer nivel de atención, tenemos a un hombre obeso con esquizofrenia que es tratado con olanzapina. Este hombre ganó 30 libras en los últimos 6 meses. Ahora, las mediciones repetidas de la glucosa sérica en ayunas finalmente han dado con el diagnóstico de una diabetes mellitus. ¿Qué estamos viendo acá? Que el tratamiento con un antipsicótico atípico se ha complicado por una afección endocrina. Yo creo que la mayoría, al menos los que ya pasaron por la psiquiatría 2,
conocemos el mecanismo de acción de los antipsicóticos, pero también sus efectos secundarios. Todos los antipsicóticos tienen un potencial de generar obesidad y, por supuesto, de generar síndrome metabólico. Pero sobre todo, los que más tienen este potencial son los antipsicóticos atípicos, que, caso curioso, tienen menos efectos extrapiramidales como efecto secundario. Ahora, ¿qué es lo que hizo falta en este paciente? Haber hecho una revisión más exhaustiva de qué tipo de antipsicótico podría haber sido el mejor escoge para este paciente. En segundo lugar, a nivel médico, también nos hizo falta llevar un control mucho más exhaustivo de su ganancia de peso y de sus hábitos alimenticios. También se pudo haber realizado un enfoque dietético y un enfoque de actividad física con este paciente. Sin embargo, pues vemos una complicación médica por un tratamiento que es psiquiátrico. El último caso, nos referiremos a la coexistencia de enfermedades médicas y psiquiátricas, algunas veces interrelacionadas la una con la otra y otras veces cada una por su cuenta. En este caso, un hombre de mediana edad, ya diagnosticado con un trastorno obsesivo compulsivo de larga evolución, que por cierto está tratado eficazmente por su diagnóstico con altas dosis de fluoxetina. Llega este paciente a la emergencia con tos, disnea y fiebre. Se toma una radiografía de tórax y se le encuentran infiltrados del lóbulo inferior izquierdo que son compatibles con una neumonía. Se le inició tratamiento con antibiótico intravenoso y fue dado de alta para completar el ciclo de antibióticos en su casa. Ahora su trastorno obsesivo compulsivo permaneció en remisión durante todo el tratamiento. ¿Qué podemos aprender de este caso relacionado a la psiquiatría de interconsulta? Nos encontramos muchas veces que por el desconocimiento a los fármacos psiquiátricos, lo primero que se hace al llegar a un hospital general es suspender todo tratamiento psiquiátrico. Suspendemos antidepresivos, suspendemos antipsicóticos, porque el paciente está en una situación médica complicada. Ahora, si nosotros conocemos la farmacocinética y farmacodinamia de la fluoxetina, para este caso en particular, sabemos que no necesitamos en ninguna manera suspender el tratamiento. ¿Qué hubiera pasado si a este paciente con un TOC manejado eficazmente hubiéramos cometido el error de quitarle los medicamentos? Pues hubiéramos tenido, aparte de la neumonía, un nuevo episodio de trastorno obsesivo compulsivo que quién sabe si lo hubiéramos podido volver a estabilizar con la misma dosis que tenía este paciente. Entonces llegamos a la conclusión de que esta condición infecciosa y la condición psiquiátrica han existido de forma independiente dentro de este paciente. Ahora, ante la duda, pues, aquí se vuelve importante otra vez el trabajo conjunto del médico tratante con el interconsultante en psiquiatría, para saber en qué momento sí pudieran haber interacciones o en qué momento, pues, el tratamiento psiquiátrico y el manejo por nuestra especialidad permanece sin modificaciones. Ahora, vamos a analizar esto, el arte de la psiquiatría de interconsulta. Una pregunta para nuestra propia reflexión. ¿Dónde se encuentra la frontera entre la psiquiatría y la medicina para las patologías de nuestros pacientes? Hoy que vemos estos 6 casos y cómo se interrelacionan los unos con los otros, cómo de pronto es la medicina la que pareciera que invade la psiquiatría y en otros casos es al revés, como la psiquiatría está invadiendo la medicina. ¿Dónde encontramos esa línea? ¿En qué momento tenemos que involucrarnos como equipo para manejar a los pacientes? La primera clave que tenemos que recordar, la responsabilidad de todo médico clínico es el de diagnosticar. Cada paciente que nos llega a un servicio de medicina general, estamos obligados a buscar un diagnóstico. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces se nos olvida buscar un diagnóstico psiquiátrico. Entonces aquí viene la segunda clave. No olvidemos que los psiquiatras también son médicos clínicos. Previo a la especialidad de psiquiatría, pues se ha estudiado medicina general como el resto de los colegas
Y entonces también el médico psiquiatra es capaz de diagnosticar casos de medicina general y poder hacer esta diferencia. Entonces, ¿cuáles serían los puntos clave de la psiquiatría de interconsulta? La psiquiatría de interconsulta nos da la oportunidad de dar un abordaje clínico diferente, poder tratar al paciente con más humanidad y expandir los horizontes de los diagnósticos que puede tener un paciente, tanto en un comórbido, donde hagan una simbiosis entre lo médico y lo psiquiátrico, como situaciones clínicas eh, completamente paralelas, pero que pueden ser captadas en ese momento y luego referir al alta a un servicio de psiquiatría. En segundo lugar, establecer ciertas pautas del ambiente. Muchos pacientes, a la hora de estar ingresados, se encuentran con un ambiente, con que el hospital es para ellos un ambiente hostil. El psiquiatra de interconsulta puede intervenir cambiando este ambiente, no solamente por el hecho de hacer sentir más cómodo al paciente, sino que en muchas ocasiones también para mejorar el tratamiento de estos pacientes. Es bastante común, por ejemplo, hablando del ambiente, que pacientes que se encuentran en delirium por traumas craneoencefálicos, pacientes que se encuentran en delirium relacionado a la demencia, sea necesario llegar a hacer ciertas adecuaciones ambientales respecto a la luz y el sonido, que inclusive sin el abordaje psicofarmacológico tienen gran eficacia para la mejoría del paciente. En segundo lugar, el estilo de la interacción. Ya también nos permite que el trato entre el paciente y el médico pueda ser un trato más igualitario. Históricamente la medicina es paternalista y aunque tratamos de romper con este paradigma de la medicina, no deja de haber momentos donde los médicos tratantes pues ejercen esta relación de poder. Pero es aquí donde el psiquiatra de interconsulta puede abordar al paciente y tratarlo de una manera diferente a su médico tratante de cabecera y conseguir resultados que de otra manera no se podrían. También el uso del lenguaje. Por último, el psiquiatra de interconsulta tiene la posibilidad de comunicarse de una manera más relajada con los pacientes que están ingresados de una manera que el médico tratante no podría, porque tiene que mantener esta imagen de seriedad, de conocimiento, que a veces nos crea una brecha entre los médicos y los pacientes. Entonces, el psiquiatra puede llegar, bromear y de alguna manera romper ciertas barreras relacionadas al tratamiento y al ambiente del paciente. Entonces, para entender estas 4 claves, vamos a ver el último caso, el caso número 7. Un hombre de 30 años, o sea, joven, está ingresado por una leucemia refractaria a un trasplante de médula ósea. Ingresa con una enfermedad de injerto contrahuésped, o sea, la sospecha de el rechazo al trasplante de la médula versus una infección oportunista. Su madre y su hermana mantuvieron una vigilia casi constante al lado de su cama durante todo el ingreso. Entonces, este paciente de pronto se niega a comer y hablar con su familia y con las enfermeras. Debido a esto, el psiquiatra fue convocado para entender por qué este paciente está en este estado de negatividad. Ahora, después de una evaluación, el psiquiatra rápidamente dimensiona la situación y, haciendo uso de un lenguaje más relajado y de otro tipo de abordaje, le dice a este paciente joven con un poco de ironía: debe ser un dolor de cabeza tener a tu madre constantemente flotando sobre ti. A lo que el paciente sonrió y respondió afirmativamente. ¿Qué estaba sucediendo? Este paciente, fuera de sus complicaciones médicas, no estaba teniendo privacidad por el ambiente. Nadie había sido capaz de romper esa barrera, de permitirle expresar lo que estaba sintiendo realmente. Y entonces, lo que en algún momento podríamos catalogar como un paciente difícil o como un paciente no colaborador, pues con una intervención podríamos mejorar
el tratamiento que se le está dando a este paciente. Ahora, yo sé que la mayoría de ustedes no van a ser psiquiatras, no van a escoger esta especialidad. Entonces, ¿cómo es el proceso de realizar una interconsulta con el psiquiatra? ¿Cómo abordarlo? Estos puntos son una adaptación de lo que en realidad se les enseña a los psiquiatras en el área de la interconsulta, pero se las adapto a ustedes más bien para cómo poder interactuar como médicos tratantes y cómo llamar al psiquiatra. El punto clave de todo esto va a ser tener una comunicación directa entre el tratante y el psiquiatra. ¿A qué nos referimos con esto? Si ustedes como médicos tratantes, ya sea del área de pediatría, ginecología, llaman a una interconsulta con el psiquiatra, el primer punto de partida va a ser estar presentes para explicar correctamente cuál es el motivo de la interconsulta. En este caso, ya que el paciente no lo ha solicitado explícitamente, es el médico tratante el que tiene que darnos una explicación de por qué a él le parece que el psiquiatra tiene algún tipo de actividad o importancia en lo que está viendo el paciente. Podría ser por clarificar un diagnóstico, podría ser por este paciente que no colabora, podría ser también porque ya es un paciente psiquiátrico y queremos reforzar la atención, pero el tratante debe estar presente, tiene que comunicar. Ahora, estos puntos, el psiquiatra va a realizar toda esta serie de pasos y es importante que el médico tratante, con la comunicación que se va a establecer en la interconsulta, de alguna manera permita y al mismo tiempo supervise, apoye y refuerce las acciones que va a hacer el psiquiatra. En primer lugar, el psiquiatra va a revisar los antecedentes actuales y pasados del paciente. Como cualquier especialidad médica, los antecedentes siempre van a ser importantes. En segundo lugar, tiene que revisar el tratamiento y a través de esto buscar las interacciones medicamentosas y también los efectos secundarios de algunos medicamentos que pueden causarnos síntomas psiquiátricos también. Por ejemplo, medicamentos de uso común como el metronidazol y muchos antibióticos como los macrólidos, sabemos que causan síntomas depresivos. Y eso podría ser lo que estamos observando. El psiquiatra también va a entrevistar y examinar al paciente. Y debemos estar conscientes de que, a pesar de que como médicos tratantes estamos examinando al paciente todos los días, probablemente el psiquiatra va a llegar a examinar algo que pues con su sospecha diagnóstica no le han examinado o por el contrario se le ha examinado varias veces, pero no con la orientación correcta. Tiene que entrevistar a la familia para conseguir más datos, situaciones que en algunas especialidades pues se evita involucrar tanto a la familia y siempre el psiquiatra va a formular un diagnóstico. Ahora, con todo esto, vuelve a ser importante lo que ya les mencionaba, la comunicación que hay entre el médico tratante y el psiquiatra. Luego de hacer toda esta serie de pasos, el psiquiatra va a realizar su nota de evaluación y establecer un tratamiento. Entonces, parte importante de haber solicitado una interconsulta a psiquiatría es ver el resultado de esta interconsulta, ver el diagnóstico, ver cuál es la sospecha clínica desde el área de psiquiatría y como médico tratante decidir pues realizar las evaluaciones médicas correspondientes a este diagnóstico de sospecha que se tiene a nivel de psiquiatría. Nos vamos a recordar del caso donde realizamos la punción, donde se realizó una punción lumbar y resultó ser una infección por virus del herpes simple. Entonces, ¿qué sucede si pedimos esta interconsulta esperando que el psiquiatra solo encuentre un diagnóstico como depresión o ansiedad? Podría ser que nos perdamos también de realizar un diagnóstico médico que puede ser de urgencia. Lo otro importante en el abordaje de la interconsulta psiquiátrica es el seguimiento. Si se ha solicitado interconsulta al psiquiatra, siempre es importante que tanto él como el tratante se aseguren de que se le está dando seguimiento a este paciente.
¿Vea? ¿Para qué? En primer lugar, pues para corroborar todos los exámenes, las sospechas diagnósticas que se han realizado, y de no ser así, pues también una nueva evaluación y el seguimiento que también puede ser psicoterapéutico. Ahora, ¿cómo pueden ser los tratamientos en la psiquiatría de interconsulta? En primer lugar, el tratamiento puede ser biológico. ¿Qué es lo que va a llegar a revisar muchas veces el psiquiatra? La farmacocinética de los medicamentos que están utilizando para tratar a este paciente, las interacciones medicamentosas de todos esos tratamientos que se están realizando, incluidos los tratamientos psiquiátricos, y también los efectos secundarios que pueden tener los medicamentos de cualquier especialidad. En segundo lugar, el manejo psicológico. Siempre va a haber un abordaje psicoterapéutico. En el caso de la psiquiatría de interconsulta, propiamente el tipo de psicoterapia que se da es mayormente la psicoterapia de apoyo. Y en tercer lugar, un manejo social y ambiental. Muchos pacientes también requieren apoyo de otro tipo dentro y fuera del hospital, en donde el cual el psiquiatra de interconsulta pues tiene un rol importante tanto para recordar eso como para buscar soluciones pues los unos con los otros. Finalmente, ¿por qué deberíamos llamar al psiquiatra? Ya, hasta este momento, yo espero que ustedes mismos se hayan contestado esta pregunta. ¿Por qué deberíamos llamar al psiquiatra? Porque la salud es el completo bienestar biológico, psicológico, ambiental y social. Entonces, por lo tanto, la psiquiatría también es parte del abordaje de la medicina en el Hospital General. Los dejo con estas dos frases de dos grandes médicos. Donde quiera que el arte de la medicina es amado, también hay un amor a la humanidad. Lo dijo Hipócrates. No nos olvidemos de la humanización de nuestros pacientes independientemente de la especialidad que vayamos a perseguir. Y no se nos olvide lo que dice también Sir William Osler, padre de la medicina interna, que el buen médico trata la enfermedad, pero el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Muchachos, no tratamos enfermedades, tratamos con pacientes, tratamos con seres humanos, y hagamos abordajes mucho más holísticos para los pacientes. Sospechemos más allá de lo que tenemos enfrente, que esa podría ser la diferencia entre la vida o la muerte, o también la diferencia entre la calidad de vida de nuestros pacientes. Gracias por la atención que han prestado hasta ese momento, y si tienen preguntas, estoy a sus órdenes.